Bienvenidas y bienvenidos a bordo. El viaje está por comenzar junto a tripulantes de la mañana. Tripulantes de la mañana. Sean todas, todos, todes bienvenidas a una nueva edición de Tripulantes de la Mañana, viernes 25 de abril, se termina la semana, seguramente están arrancando bien tempranito camino al trabajo, ya se encuentran en él. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañan por el canal de YouTube FM Nuestras Voces. Hoy Congreso Provincial de Delegados y Delegadas presencial en Tolwyn, por lo que Tripulantes de la Mañana tiene esta edición grabada para toda la comunidad que nos sigue bien de cerquita desde que comenzamos. Hoy, sin muchas más vueltas, vamos a estar escuchando a continuación una entrevista exclusiva con Carlos Escliar, nada más ni nada menos. Vamos a estar charlando con él, abordando muchísimos temas coyunturales, no solo educativos, sino que también atraviesan a nuestra sociedad en lo complejo de actualmente que se encuentra la sociedad, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Queremos agradecerles por sumarse, les recomendamos que escuchen atentamente, se preparen ahí su cafecito, matecito, su té, lo que sea que estén desayunando o compartiendo esta mañana, y pasar a escuchar la palabra de Carlos. Hoy una mañana lluviosa en la mayoría de las ciudades de la provincia de Tierra del Fuego, así que si se están trasladando háganlo con cuidado. Sin mucha más vuelta, espero que disfruten, ¿sí?, de esta entrevista que vamos a presentarles. Carlos Escliar en Tripulantes de la Mañana. Bien, seguimos en Tripulantes de la Mañana, sonando por FM Nuestras Voces, y en este momento tenemos el placer de estar junto a Carlos Escliar. Él es docente, fonoaudiólogo, investigador principal del CONICET, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina y en el área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Doctor en fonología con especialidad en problemas de la comunicación humana, y realizó estudios de posgrado y postdoctorado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Bienvenido, Carlos. Hola, seguramente faltaron algunos datos en esa presentación. No, pero ya el currículum no es cuestión de acumulación de años, ya no es de mérito, claro. Es simplemente que el tiempo pasa y se van haciendo cositas y se van acumulando, y entonces es eso. Son retrospectivas. Lástima que no se pueda contar todo lo que me pasó, más allá de los títulos y las filiaciones institucionales. Exacto, bueno, pero esto va hablando de tu recorrido, de tu participación, sí, pero por sobre todas las cosas, de tu compromiso en el ámbito educativo, de tu compromiso por estar presente y por estar poniendo palabra, ¿no?, sobre un montón de temas que hoy nos tienen a muchos de nosotros que estamos, sobre todo, habitando las instituciones educativas, preocupadas por las realidades que estamos viendo, que estamos viviendo, por las narraciones que se incorporan, ¿no? Y digo narraciones porque creo que no hay una sola, y creo que hay una que intentamos también defender y que de alguna manera sea opuesta a esa que nos quieren imponer. Así que si querés podemos empezar hablando un poco de este presente tan complejo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todo el que quieras. Usted dijo 6 años, así que... Sí, es que, bueno, hablar del presente en el presente, sobre todo en este presente, es una mezcla de incredulidad, de dolor, de perplejidad, por otro lado, de voluntad, ¿no? Frente a esa perplejidad, tratar de, como decías recién, de poner palabras, pero palabras, yo creo que estamos huérfanos de algunas consignas,
Y también creo que hemos entrado en una batalla que no era nuestra, y por lo tanto las pérdidas son más dolorosas porque no era eso sobre lo que estábamos pensando, no era eso de lo que se trataba esta tarea, este oficio, este trabajo de educar. Y ayer yo comentaba en las jornadas que se hicieron en la facultad esa relación tan extraña entre el aumento de la responsabilidad que tenemos día a día, la responsabilidad por sostener, por contener, por insistir, por resistir, y al mismo tiempo la precariedad cada vez mayor. Entonces hay ahí una especie de ecuación que a mí me está preocupando de verdad, entre el aumento de la responsabilidad frente a las otras vidas y la enorme disminución de las condiciones materiales y simbólicas en las que estamos. Todo sé, porque en el CONICET yo también, digamos, padezco de los discursos, padezco de las materialidades, pero sé muy bien lo que pasa con maestros y maestras que se enfrentan no solo a la precariedad de la vida general, sino también a tener que insistir en cosas que parecían muy encarnadas y que ahora están patas para arriba, ¿no? Palabras sustanciales, sentidos primordiales, que están de verdad teniendo que ser otra vez justificados como si no hubiera historia o como si no hubiera memoria. Entonces, de verdad es un tiempo en carne viva. De verdad no se trata tanto de, ¿cómo decirlo?, de la tibieza o la dureza de las palabras. Para mí es una batalla cotidiana esto de tratar de decir algo, pero que al mismo tiempo no sea un meme, no sea un zócalo de televisión, no sea algo rápido, sino que invite a poder pensar de otra manera, porque creo que vale la pena en este momento, en carne viva, pensar, que es una de las condiciones más difíciles del pensamiento, ¿no? La carne viva de la injusticia, de los cierres, de lo que le pasa a todos los que están al lado, que van perdiendo, desde medicamentos hasta salario, hasta trabajo, hasta vivienda, hasta salud. Entonces, nada, me parece un presente sin dudas trágico, para no ponerle otra palabra. Estamos delante de un envalentonamiento y de una especie de mundo que ha asumido un carácter dominante, lo que antes estaba medio entre tinieblas y oculto y silencioso y vergonzoso, avergonzado de sus ideas, ahora está completamente explícito, es pornográfico, digamos, y frente a eso la reacción es muy difícil, ¿no? Si tenemos que contestar en el mismo tono, si lo que tiene que prevalecer es el odio, si alcanza con decir que es el amor, digamos. Entonces es un rompecabezas, ¿no? Es un presente de rompecabezas. Es un presente de rompecabezas que en este momento vos mencionabas un montón de piezas que sí. Pareciera que dijiste bien al principio que parecía que había cuestiones que ya no hacía falta poner en palabra, que creíamos que estaban bien trabajadas pedagógicamente, socialmente, culturalmente, eso. Y ahora se dio vuelta ese rompecabezas, las fichas se empezaron a saltar para todos lados, siguiendo con tu analogía, en todo este estofado, yo lo voy a llamar de esa forma, en el que nos encontramos hoy. Nos parecía muy importante poder contar con tu palabra y tu presencia en el sentido de, bueno, ¿qué rol va a jugar la educación o qué rol está jugando? Mencionaste también una palabra presente, ¿no? Pero también nos volcaste hacia el pasado en esto de que las ideas que creíamos que estaban saldadas y los derechos también, que creo que también queríamos que estaban saldados, hoy ya no. ¿Cómo se vincula la educación con esa convivencia en este
en este estofado en el que estamos ahora y cómo crees vos o de qué manera poder vincular nuevamente las victorias pasadas, ¿no?, con el presente y hacia el futuro puntualmente. Esto es largo, ¿no? Largo de debatir, largo de pensar, porque hay una porción de lo que ya estaba consolidado que creo que tenemos que repensar. Estaba consolidada una idea que en cierto aspecto también era una promesa. Y creo que no es tanto la idea la que está en juego, no es tanto cuando uno dice, bueno, los derechos, no se trata de ese debate, sino en su carácter de promesa no cumplida. Creo que ahí hay algo para analizar sobre la relación que tenemos con las palabras o con las acciones más sustanciales de la vida en común, como son la justicia, la igualdad, el derecho, la democracia, que revelan un agotamiento, un cansancio por parte de un sector de la población, hasta el extremo de querer que los dejen en paz individualmente, hasta ese extremo que para mí es impensado, ¿no? Es inesperado, ¿no? La justicia para mí, el derecho para mí, la democracia solo para mí. Pero también entendería que hay una porción de eso que es que ya no puede pronunciarse como promesa. Entonces, frente a eso estamos huérfanos de ideas generales que podamos compartir. Podemos seguir compartiendo aquellas ideas, pero me parece que estamos huérfanos para hacer una metáfora, no tenemos lineamientos nacionales en educación, digamos, no se sabe de qué se trata. Exacto. Educar hoy, digamos, salvo lo que yo llamo contorsiones rápidas a favor del futuro y a favor del mundo tecnológico, que son así como espasmos de novedad. No hay otra cosa que decir la criptoeducación, digamos, ¿no? para ponerlo en esos términos. Entonces, frente a eso, la vida cotidiana educativa, que no tiene nada que ver con todo eso, lo que está tratando de hacer por los recorridos que uno ha hecho en los últimos 2 años es sostener la vida. No podemos sostener el mundo cuando el mundo no quiere ser sostenido, digamos, es una tarea hercúlea, ¿no? O de Sísifo, ¿no? Esa idea de llevo la montaña hasta arriba y me caigo, etcétera, porque no la puedo sostener. Ahí está otra vez la diferencia entre la responsabilidad que te atribuyen, que es sostener el mundo, hacerlo más justo, más democrático, más interesante, más accesible para todo el mundo, y mientras tanto el mundo solo se reparte entre 4 o 5, digamos, ¿no? Entre 4 o 5. Entonces ahí, cuando uno sostenía todo el tiempo que de lo que se trataba era de la relación con la vida y el mundo, no solo con la vida, o sea, no se trata de algo solo vitalista, educar, no se trata solo de afianzar las vidas individuales, se trata también de una relación con el mundo, con las cosas de este mundo. Y ahí es donde me parece que tenemos todos una incógnita. ¿Qué cosas del mundo vamos a sostener? ¿Bajo qué modo de conocimiento? Viste que hoy ese mundo es información y entretenimiento. Es eso. Es velocidad, es imagen, es micronarrativo y no es un mundo múltiple, plural, diverso. Ese mundo parece que no lo podemos amarrar en la escuela, ¿no? Lo que estamos tratando de sostener son las vidas colectivas, porque la gente lo está pasando muy mal. Independientemente de la decisión política que hayan tomado las familias, los gobiernos, las regiones, las ciudades, la vida individual está frente a un acertijo totalmente nuevo, que es, ¿cómo zafo? ¿Cómo resuelvo mi vida individual? Y lo peor todavía para mí de esta época, en términos educativos, bien concreto, es que no podemos poner la palabra de qué nos gustaría hacer con nuestras vidas, porque está difícil responder a esa pregunta de si podemos hacer lo que nos gustaría hacer con nuestras vidas, ¿no? Esa idea de deseo
me educo, me formo, porque me gustaría hacer algo en el mundo, y acá es como sobrevivir. Vamos, de lo que se trata hoy es de arreglárselas como bien o mal se pueda, dejando a la gente así, eso, en una especie de salvataje individual. Está compleja la sociedad, está compleja, como vos bien vas explicando, la escuela, ¿no? Como espacio, como lugar, como espacio que habitamos también todos y todas. Y también esto de qué es educar, ¿no? Entra en juego, bueno, de qué manera estamos educando, porque justamente vos decías todo lo que queremos sostener o todo lo que hasta ahora nos parecía valioso y esas banderas que levantábamos y la crisis que nos atraviesa y a su vez la tecnología que nos interpela de una manera feroz todo el tiempo, todos los días y en esa mixtura nos encontramos intentando negociar, ¿no?, ciertas cuestiones para intentar sostener ese espacio. Vos conversaste en otros espacios, en otras entrevistas y definiste también este momento como un momento con muchos claros y oscuros. Si podés interiorizar un poco más acerca de estos aspectos. Siempre, todos los tiempos son claroscuros, todos los tiempos. No hay forma de solo pensarlos a través de sus luces ficticias o fuegos de artificio o solo quedarse con lo que nos seduce y brilla. De una época, toda época es claroscura. Esta época, por supuesto, tiene guerras, tiene hambre, tiene destrucción del planeta, y también está la belleza, por supuesto, y en eso se compone el claroscuro, ¿no? En aquello que decía Albert Camus sobre no olvidarse ni de la humillación ni de la belleza. Y creo que la escuela ahí tiene un plano curricular para indagar entre qué nos humilla y qué nos resulta bello para componer ese mundo, ¿no? De todas formas, creo que la palabra clave de ahora es recomenzar. Estoy hace tiempo con esa idea de tenemos que ser artesanos de recomienzos, tenemos que recomenzar como siempre la educación ha hecho, ante todas las crisis, ante todas las miserias, delante de todos los escombros, delante de todas las ruinas, siempre entre cenizas. Y hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad, en la historia de nuestros pueblos, donde la educación ha quedado como aquello que permite el recomienzo. No los ajustes y las ayudas del FMI, que no han sido nunca recomienzos, sino que ahí tenés la imagen contraria, ¿no? La escuela es todo lo contrario del FMI porque de verdad protagoniza un recomienzo en las vidas, en la posibilidad de tener otro destino, en recomenzar otro mundo. Yo sé que es demasiado, ¿no? Es una imagen muy poderosa, pero al mismo tiempo creo que lo que piden a gritos muchísima gente es no tener que nacer y vivir como si fuéramos animalitos, no tener que nacer de una manera y vivir de esa manera toda la vida, y que la educación opere entre el nacimiento y la vida adulta como esa oferta de destinos, ¿no? Como esa multiplicación de destinos. Y eso no lo podemos abandonar como lucha. Ahí de verdad yo creo que cuando nos quedamos con el panorama del nacimiento, de la composición desigual y todo eso, repetimos la desigualdad y repetimos la historia del nacimiento, ¿no? Entonces recomenzar. Es como decir quiero tener otra posibilidad. No puede ser que esta sea la única. No puede ser que sea solo para que la vida no valga la pena ser vivida, ¿no? Entonces me imagino que la escuela es un lugar donde la vida vale la pena ser vivida. Creo que como vos bien mencionabas, hay muchas preguntas que demandan mucho tiempo para poder responderlas, porque el análisis y el debate y la coyuntura y el contexto son muy complejos, son muy amplios y estamos abarcando una temporalidad de tiempo muy amplia. Mencionabas el tema del recomienzo. Estábamos conversando justamente eso y voy a llevar como a una suerte de intento de recomienzo mundial que hubo hace relativamente poco, porque el tema de la pandemia en muchos sectores del mundo se lo tomó como una suerte de reseteo, ¿no? Si bien se lamenta que mucha gente falleció durante ese proceso, pero estructuralmente como sociedad planteó un antes y un después
Y en este después se plantearon debates como, bueno, el uso de la tecnología en un principio, en lo que son los sistemas educativos y en las formas de formar o educar. Y también se empezó a plantear algo y poner en juego si el espacio de escuela o secundario o universidad como espacio geográfico, si es el lugar propicio o no para aprender, porque en paralelo se empezaron a dar situaciones de se puede aprender todo a través de internet, puedo aprender todo si me veo un tutorial, puedo tomar un curso online, no hace falta que vaya presencialmente a un espacio, y eso también rompió un poco el debate sobre qué rol juega la escuela institucionalmente. ¿Qué rol crees vos que hoy, después de casi 5 o 6 años de este proceso de pandemia, tiene que empezar a pensar el sistema educativo en general sobre este rol de las instituciones educativas? Bueno, volvamos un poquito atrás, puede ser. Cuando se abrieron las escuelas apenas terminada la pandemia, hicimos una película que se llamó El vaivén de las escuelas, que visitó escuelas de los 4 puntos cardinales del país para retratar ese momento en el cual los maestros y maestras volvían después de tanto tiempo y en reunión de equipo conversaban sobre lo que esperaban de la escuela a partir de ahí. Eso fue el retrato que hicimos en esa película. Ahora parecen siglos, ¿no? Pero yo me acuerdo que había una especie de optimismo por la idea del territorio, por la idea del tiempo, por la idea de un cambio en las relaciones más transversales, por volverse a encontrar, por ser la escuela no solo un tiempo, sino también un lugar. Y muy rápidamente eso fue carcomido, devorado, como siempre, por los cambios políticos, por las crisis económicas y por el laburo cotidiano que siempre es el que marca. Y los mercados. Y los mercados. Yo quiero volver a ese momento porque en ese momento, después de tanto aislamiento, se recuperaron para mí 2 ideas cruciales. Una es, las instituciones son territorios temporales para construir comunidad. No es para formar individuos exitosos ni preparar para el éxito o para seguir estudiando como si fuera ese un camino lineal y excluyente. Puso en tela de juicio por otro lado, o sea, por un lado esto, por un lado la escuela no es solo un lugar a ocupar o de pasaje, sino que también es un lugar para habitar. Tiene que tener esa cualidad de habitación, de hogar, de poder hacer cosas y estar juntos. Y lo segundo para mí fue una crisis y una discusión sobre las formas. Claro, vale cualquier forma, vale cualquier lugar, vale cualquier tiempo. Y sinceramente no. O sea, y la alegría de ese reencuentro marcaba que no solo volvemos a un territorio y compartimos un lugar, no solo un tiempo, sino un lugar. No olvidemos que las tecnologías comparten tiempo, pero no lugar. Es decir, podemos estar ahora todos juntos, pero no estamos en un mismo lugar. Incluso así nos conocimos. Incluso así nos conocimos y yo no tengo problema en admitir lo que pueda facilitar o resolver, pero no lo utilizaría como destino, como finalidad. Me parece que todavía estamos a tiempo, no de que las formas nos determinen, sino de determinar las formas a partir de lo que una comunidad quiere hacer. La pregunta sigue siendo qué es lo que queremos hacer, no cómo lo hacemos. Y en cambio la tecnología lo que trae es primero una suerte de formato, de envase, de envoltorio, a partir del cual vos te podrías preguntar, bueno, en este envoltorio, ¿cómo lo hago? Pero a mí me parece que la pregunta no es esa. La pregunta no es cómo lo hago, la pregunta es qué hacemos juntos, en comunidad, y a partir de esa decisión, que puede ser política, cultural, social, como la quieran llamar, decidimos los formatos. Pero hoy los formatos están decidiendo por nosotros. Claramente hay parece que no, parece que no, pero eso de te pido un video de 1 minuto, en YouTube no más de 4, la velocidad como virtud, lo micro narrativo sin texto o el texto solo como subrayado de algunas cosas, la indiferencia de lo visual para agradar a los demás,
Y en el fondo, o en la superficie, todas esas tecnologías han cambiado radicalmente lo que es la búsqueda de querer tener razón versus la búsqueda cooperativa de ciertas verdades. Ahí es donde estamos enfrentados, y creo que esa es una grieta que se ha sumado a las demás. Es decir, lo que mucha gente produce es el tener razón. Afirmaciones, subrayados, Exacto. enfatiza, porque quiero tener razón. Por ejemplo, ¿no? Así lo graficamos bien, con la palabra fin, cuando se da un mensaje dice fin. Fin. Fin, ¿qué quiere decir? No estoy abierto a la conversación, esto es así y punto. Yo tengo razón. Ese modelo está generalizado, lo ves en todos lados, en todos lados. Son monólogos que quieren buscar tener razón. En el origen de la civilización occidental esa era la pelea entre los primeros filósofos y los sofistas, que lo que hacían era enseñarte cómo argumentar para ganar la discusión, pero no para la verdad. Claro. Y ahora estamos en ese lugar. Está lleno de gente que te vende cómo ganarte la cosa, pero Sí. no cuál sería la verdad compartida, ¿no? ¿Qué verdad podemos? Verdad minúscula probablemente, pero la búsqueda cooperativa, la verdad que era lo que encarnaba aquel Sócrates inicial, pero que también yo lo veo en pueblos originarios, cuando me siento en ronda y lo que estamos haciendo es buscar algunas verdades sobre el mundo, sobre la tierra, sobre el cielo, sobre el agua, pero cooperativamente. Cada uno tiene un trocito de verdad que puesto en conversación produce algún tipo de veracidad colectiva. Como estamos abandonando eso, porque hoy lo que exigen las redes y los medios que disponemos es rápidamente tener razón, afirmar una razón lo más rotunda, contundente, etc., evidentemente hemos perdido o estamos perdiendo, y hay que recomenzar esa búsqueda cooperativa. Y creo que la escuela debe ser uno de los pocos lugares donde lo podríamos hacer. No conozco muchos otros. La familia no lo es, lo siento. La familia es el mundo privado, es el mundo íntimo, no tengo nada que decir al respecto. Pero el mundo múltiple, plural, cooperativo aparece por primera vez en la escuela. Antes podía haber aparecido en el barrio, antes podía haber aparecido en la calle, pero ya no, o en un club de barrio, o en una biblioteca popular. Pero digamos, la escuela es el lugar de encuentro de lo múltiple y por lo tanto ahí podemos conversar y construir esa verdad colectiva y no tanto la razón individual. Esa es una batalla seria, seria, más seria de lo que puedo yo expresar en este momento. De cómo yo mismo reacciono, por ejemplo, cuando alguien me esgrime un argumento del tipo, es que ustedes se robaron todo, ¿no? Y entonces, fin. Y yo me quedo así como diciendo, conversamos. Claro. ¿Okay? Y a mí no me interesa tanto el meme de la cosa. A mí lo que me interesa es cómo llegamos a pensar lo que pensamos. No tanto lo que pensamos. Y eso es válido para conversar también con maestros y maestras. No es tanto lo que pensamos, sino cómo llegamos históricamente a pensar lo que pensamos. Eso tenemos que encontrar la forma de revisarlo, Sí. tomarnos el tiempo, como venís diciendo vos desde el comienzo de la entrevista, de encontrar esos espacios de poder hablarlo. Es muy interesante todo esto que vas marcando, cómo aparece un discurso cerrado, y no solo un discurso cerrado que trata de darle explicación a algo y demostrar una verdad, sino un discurso que contesta a otro. Y es todo el tiempo no hay un diálogo, hay una respuesta. Sí. ¿No? Hay una respuesta a una provocación siempre. Y por otro lado pensaba en esto de que nos venga el formato cerrado. Y en función de eso nosotros tenemos que intentar sintetizar una idea, transmitir una idea, llenarlo de contenido. Bueno, cómo revertimos esa situación, rompemos con ese formato. Y desde acá lo decimos muchas veces, para nosotros las instituciones educativas, las escuelas, las defendemos como de una trinchera, ¿no? Como estando ahí afianzados, tratando de que ese espacio no se resguarde, no se pierda, resguardándolo. Y por eso nos duele tanto cuando lo atacan, cuando vemos que vienen discursos en contra de lo que se hacen dentro de las instituciones escolares, de lo que intentamos sostener. Te pregunto porque me imagino que ayer fue mucha docencia. Estuviste dando una charla, comentabas en un momento en la universidad acá de Tierra del Fuego, en la ciudad de Ushuaia.
¿Qué pudiste conversar con esa docencia? ¿Cuáles fueron tus impresiones? No es la primera vez que estás en contacto con la docencia fueguina. Si querés desarrollar un poco acerca de cómo estuvo esa experiencia. Ayer fueron unas jornadas donde no era tan interesante lo que yo, Dani, Rosana Ponce podíamos decir, sino más bien escuchar las experiencias fueguinas y antárticas de la docencia, ¿no? Esa absoluta variedad de experiencias territoriales en la cárcel, en la base antártica, la voz de los supervisores, la voz de la gente que trabaja en los diferentes niveles educativos. Fue un baño de experiencias, ¿no? Frente a lo cual mi primera reacción fue que bien escuchar, que agradecido estoy de que me inviten a escuchar un poco. Y por otro lado de tratar de percibir cómo hoy está siendo narrado lo que hacemos, ¿no? Esa idea de, bueno, lo que escucho es que alguien me está contando algo, pero que también quiere contar conmigo en eso que me cuenta, no es solo contarme algo, qué sé yo, como contaría un investigador que lo cuenta solo por contarlo, porque lo ha hecho él, sino que en educación nosotros cuando contamos queremos contar con otros, ¿no? Contar quiénes somos, contar qué nos pasa. Y la verdad que fue eso, básicamente lo tengo que sedimentar bastante. Llevé muchos apuntes sobre esta enorme variación de lo que llamamos sistema educativo y una narración que todavía está fresca. No es una narración de justificación, no me pareció una narración ni tampoco ingenua con respecto al mundo, ¿no? No, ingenua me refiero a no importa cómo estemos, vamos a cambiar todo, ¿no? Porque evidentemente el mundo se está resistiendo a ese cambio que queríamos hacer. Entonces me pareció así un tono interesante, un tono apasionado, que es otra de las cosas que intento reflejar en lo que hacemos y lo que decimos, dónde ha quedado la pasión, dónde ha quedado, yo sé que estamos precarios, pero dónde ha quedado la pasión, digamos, dónde ha quedado, no puede ser que sea lo mismo ser maestro y maestra que otras cosas, no puede ser, no estoy subestimando otras cosas, digo, pero el que labura 15 horas parado en la puerta de un centro comercial no se puede hacer esta pregunta sobre la pasión. La mujer que tiene que limpiar las casas o los hoteles acá no tiene cómo hacerse la pregunta si le gusta lo que hace, nosotros sí. Todavía podemos empezar por ahí o recomenzar por ahí, de qué se trata nuestro oficio, en qué consiste nuestra tarea. Todo eso estuvo ayer presente. Y yo creo que eso me da la impresión de que más allá del mundo que nos gobierna, tenemos una cierta transversalidad que está cuidada y es cuidadosa. Y eso me da mucha, no sé si se llama esperanza, pero estuve a gusto escuchando ese cuidado que el propio sistema, más allá de las jerarquías, puede construir todavía. En la medida que te voy escuchando, ya me había pasado en otras oportunidades de escucharte, vas tirando conceptos y puntos que es muy muy particular la forma en lo que se vincula lo que dijiste al principio de esta entrevista con lo que acabas de mencionar. Lleno de contradicciones. No, al contrario, cada vez le encuentro mucho más sentido. Planteabas lo del recomienzo, planteabas la comunidad, planteabas la educación y ahora estabas planteando el tema de cómo entendemos el oficio de ser maestros y maestras. Y lo voy a llevar para el lado porque también mencionaste recién el tema de queremos aplicar una transformación educativa que socialmente está resistido esa transformación y en esto de poner en valor el oficio de las maestras y los maestros, quería preguntarte ¿por qué considerás que también dijiste cómo es narrado lo que hacemos hacia las familias? Actualmente la docencia en gran parte del país a nivel nacional en su mayoría se encuentran planes de lucha, con paros o en sus reclamos salariales, reclamos de inversión educativa, en infraestructura, etcétera, etcétera. Hacia la sociedad, en muchas de estas provincias, las familias están muy lejos del reclamo, está costando como poder generar esa empatía, ¿no? De revalorizar no solo la función docente, sino el sistema educativo público en general. ¿Cómo rompemos con eso? ¿Cómo poder generar quizás una forma de vincular, de que esta narración, como vos mencionabas, de lo que hacemos
pueda llegar más a la comunidad, justamente porque creo que también se está haciendo como un límite entre, bueno, la escuela como generadora de comunidad, pero la comunidad en este momento está como resistida a participar, a tomar una conciencia social del rol del trabajador, de la trabajadora, ya no solo como docente, sino Entiendo. más en general. ¿Cómo podemos buscarle la vuelta a transformar ese discurso de lo que se narra? Porque muchos juegan los medios, muchos juegan las posiciones políticas también, y muchos juegan también las decisiones económicas, ¿no? Bueno, no sé si me puedo animar a responder. Cuanto más sigiloso se vuelve lo que hace una escuela, cuanto más encerrada en sí mismo y menos abierta a la comunidad, probablemente esa relación esté tensa, tirante y en oposición. A mí me parece que hay que abrir la escuela como un nodo más, un punto más en lo que hacemos en un barrio, en una ciudad. Crear ese nodo, ¿no? Crear ese nodo entre la escuela, las bibliotecas, los clubes. Eso por un lado, ¿no? Digamos que nosotros no estamos al servicio ni de las familias ni de los chicos. No tiene que ver con un servicio del tipo atención al cliente, que nosotros vamos a cambiar nuestra propuesta, porque de alguna manera ser educador significa haber asumido una responsabilidad de formación, no a un niño en particular, sino a una generación o a más generaciones, con lo que la responsabilidad forma parte de esa tarea. Por lo tanto, ahí, claro que la pandemia mezcló todo, ¿no? Mezcló el hogar, la familia, los educadores, etcétera, la vida privada, la vida pública, pero creo que tenemos que volver a esa idea de una cierta separación entre lo que hacemos en la escuela y lo que se hace en las casas, y una especie de volver público lo que hacemos, hacer público lo que hacemos, no solo dentro de la escuela, o sea, mostrarlo, hacer participar, publicar lo que hace una escuela, ¿no? Eso es lo que se llama lo público, publicarlo, ¿no? Para que otros accedan a eso. Tampoco, así como las familias son lugares de secreto, es decir, son lugares secretos, sí. La escuela es todo lo contrario, ¿no? La escuela es un lugar de lo abierto, de lo que se ve, de lo visible, de lo que se compone la materia de lo común y de lo público. Eso creo que por un lado es entender el arte de una distancia, de una separación y de una cercanía, ¿no? El arte, o no sé cómo llamarlo. Y por otro lado me parece que no hay que ser soberbios, no hay que tener discursos tan altaneros, la escuela asume a veces unos eslogan un poco, yo diría, otra vez volvemos a la promesa, ¿no? Que dijimos al inicio, educar no puede ser una promesa, educar es tan presente, educar tiene que tener sentido aquí y ahora, y eso tiene que ser visto y sentido por todos, no como imagen de progreso, del futuro, porque el futuro así lo perdemos, el futuro está perdido por la oferta de futuro que hay hoy, que no, digamos, salta por todos lados, y nosotros no podemos ponernos a esa altura, no por alto, sino porque no es lo que nos toca a nosotros. Entonces, hay una posible respuesta, que es preguntarse, mira, la respuesta es preguntarse, si el mundo está formando y enseñando de una determinada manera las 24 horas por día, ¿qué haríamos nosotros? ¿Lo mismo? ¿Algo completamente distinto? ¿La escuela repite esto que vemos a diario o se propone hacer otra cosa que quizá llame la atención en su carácter de atravesar varias épocas, no ser solo adaptación a las exigencias del mercado, etc.? Entonces ahí hay una pregunta linda para hacerse. A mí la que más me gusta, porque es la que más duele, es cuando ves que una escuela se entrega a todo este mundo actual, ¿no? La innovación, etc., decís, bueno, una de las dos cosas sobra. Y eso es lo que me duele. O sobra la escuela o sobran las plataformas. Y en esa batalla las plataformas ganan. Un maestro, una maestra vuelta a youtuber o coaching, en esa batalla uno de los dos pierden. ¿Quién pierde? El maestro o la maestra. Porque
Los youtubers y coaching están ya muy adelantados cuando se trata de eso. Para mí justamente no se trata de eso. Que la escuela tiene que ser otra cosa con respecto a lo que ya está ahí. Porque además eso pasa por todo el día, por todos lados, y no lo podemos repetir. No tiene ningún sentido hacer lo mismo. Y allá hay una fuerte tendencia a eso, ¿no? A que tenemos que repetir el mundo lo más textualmente posible, porque si no nos quedamos afuera, nos quedamos desiguales. Bueno, mentira, es mentira. La escuela puede tener un condimento de adaptación a los tiempos que corren, pero no solo, también es el mundo de antes, también es inventar el mundo de después, y sobre todo que el tiempo presente tenga algún sentido, que es el más difícil de todos. Bueno, la forma de distinguirnos, ¿no? Dentro de las instituciones educativas, con lo que hacemos, venimos, vos lo llamás recomienzo, de una manera que suena hermosamente poética, ¿no? Me parece que eso tiene que suceder también en la escuela, no hay que perder esa poesía ni en las palabras, ni en lo que hacemos, también en los actos de todos los días. Acá lo venimos planteando como una necesidad de transformación educativa. Hemos intentado desde el sindicato impulsarlo en el nivel secundario, que creemos que es el nivel que hoy se encuentra más fragmentado, ¿sí? No solo por lo que vemos en nuestros adolescentes, que un poco Nel lo decía, con el tema de la pandemia, de haber pasado ese proceso tan complejo en nuestra sociedad, sino también por cómo vemos a la docencia, ¿no? En ese nivel, justamente en esta fragmentación, en estas islas, en esto que nos fuimos volcando a ese individualismo y a abrir las puertas de manera que la tecnología ingrese sin poder mediar quizás, o sin poder tomarnos el tiempo para pensar, para dialogar y para construir en comunidad, como vos venís planteando, cómo debería ser esa escuela. No, y ahí dijiste una palabra clave para mí, que es mediar. Hoy los oficios de la mediación están queriendo ser destruidos. Lo que quiere este mundo es que cada chico, cada joven, cada nene, cada nena se siente directo frente a la tecnología sin mediación ninguna. Y nosotros somos una profesión o una artesanía, o como lo quieran llamar, de mediación. ¿Entre qué? Entre el mundo y los que nacen, entre un concepto y su justificación o su historia, entre un saber y su memoria. Entonces, las mediaciones están siendo hoy muy castigadas. De hecho, es por eso que se han cerrado miles de programas de mediación en nuestro país. Y no casualmente. La mediación entre los problemas de salud y la gente, la mediación entre los problemas mentales y la gente, entre los problemas de género y la gente. Entonces se ve que molesta a este mundo la mediación. Molesta, como también mencionaste en un momento, que hacia una verdad absoluta que quieran expresar, alguien intente generar, ¿no?, una respuesta, un análisis, una reflexión. Creo que apunta ahí esto de mediar, ¿no? Como no tiene que ser, bueno, termina acá y lo que yo dije, listo, nos vemos. No, claro, sigue. Justamente creo que la persecución ideológica viene en ese sentido, bueno, cultural también viene en ese sentido. Tenemos entendido que estás a punto de presentarte un libro en la próxima feria del libro. Te voy a invitar a que nos cuentes un poco, narrar, pensar, escribir y educar en este mundo, la artesanía del recomienzo, para que le cuentes a la audiencia, para que quizás alguien que esté escuchando en Tierra del Fuego esté a punto de viajar y quiera acercarse, contarnos un poco del libro, de qué va, cómo te venís preparando para eso. Bueno, de lo único que he escrito en los últimos tiempos es esto, ¿no? Darle vueltas a la idea de narrar como la pregunta por el origen, había una vez, eras el comienzo, ¿no? Esa idea de narrar te permite volver atrás, heredar las narraciones de miles de hombres y mujeres que han narrado antes que nosotros, narrar de otra manera, narrar con otros, volver a la narración como aquello que nos permita recomenzar de verdad. Entonces está como muy marcado el narrar en este mundo que es micronarrativo, entonces es un poco como una pretensión desmedida de la mía de querer que contame, tengo tiempo, dale, contame, contanos, contémonos
cuenten conmigo, volver a ese tipo de cofradía, y creo que en la última parte extiendo esta idea a la escuela, en el sentido de la escuela como un lugar de narración y de contarnos cosas para que podamos contar como género ético, ¿no? No estoy hablando de la narración como género de la lengua o como género literario, que también, pero sobre todo como género ético, que es lo que, a cambio de la información, la opinión, las redes y qué sé yo, eso, volver a estas narraciones que se preguntan por el comienzo y que por lo tanto pueden intervenir en lo que vendrá. Esto va a ser el domingo 24 de abril en la sala Horacio González, el pabellón Ocre. Creo que 27. 27, perdón, 27, sí, gracias, sí. Muchísimas gracias. Domingo 27 de abril, sala Horacio González, en el pabellón Ocre, a las 17:30, en lo que va a ser la Feria del Libro. Eso. Narrar, pensar, escribir y educar en este mundo, la artesanía del reconocimiento. Te voy a hacer una pregunta, ya en modo, vamos a ir cerrando. Cuando alguien busca en internet y pone Carlos Escliar, hablando de tecnología y googlear, sale un concepto que se empezó a aplicar no solo en redes, sino de la gente que también tiene la oportunidad de compartir de tus ponencias y ir haciendo un seguimiento de tus ideas. Y muchos dicen fiescliarizado. No sé si habías escuchado. No. Ok, no, y te quiero preguntar. ¿Eso es una enfermedad o qué pasó? No creo que sea una enfermedad, pero bueno, curiosamente mientras veníamos preparándonos para hablar con vos y nos encontramos con este concepto, no sé qué te genera, porque yo por ahora, por ejemplo, cuando usted se retire voy a decir, yo fui esclarizado. No, bueno, estemos juntos, no lo sé, no. A ver, no tengo la pretensión del contagio, no tengo la pretensión de la generalización. Trato de mantener una cierta austeridad. Muchas de las cosas que digo las he escuchado antes, entonces soy muy agradecido de tener este tipo de conversaciones, porque seguramente forman parte de una memoria que luego se podrá pensar y escribir de otra manera. No lo sé, no lo sé. Me gusta cuando alguien me saluda en la calle, por supuesto, siempre y cuando podamos conversar, no en el sentido de un fanatismo, de algo que nos aleje, ¿no? Entonces siempre respondo cuando alguien me dice yo lo sigo, le digo ponete al lado, ¿no? Ponete al lado, no me sigas, ponete al lado, ¿no? Como vamos al lado, no, eso. Muchísimas gracias, Rob. Carlos, un placer escucharte. Espero que quienes están del otro lado también, pudiendo disfrutar de esta entrevista, se les hayan ocurrido 1.000.000 de preguntas más al respecto, que puedan acceder también a tu material, que puedan, no sé si seguirte ahora sería la palabra, pero ponerse al lado para intentar pensar en estas cosas. Por lo menos tomémonos el trabajo de intentar pensarlo, ¿no? Uh-huh. Después vemos a qué conclusiones abordamos y cómo lo trabajamos cada uno en nuestros territorios, en nuestros espacios. Pero tener el tiempo para eso ya es un montón en este momento. Carlos, te agradecemos muchísimo. Sabé que te vamos a volver a llamar. Seguramente durante el año habrá alguna entrevista porque se acaban de abrir 1000 ventanas más para seguir conversando. Y necesitamos seguir teniendo estos espacios, así que muy agradecidos por tenerte acá en Tripulantes. Y qué suerte de haber podido venir y verlos y no solo hacerlo a distancia. Así que nada, muy agradecido y agradezco también que me hayan invitado a Ushuaia en la Subsecretaría de Cultura y tal, como para poder tener también esta posibilidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Nuevamente vamos a estar en comunicación en algún momento con don Carlos Escliar. Repasen esto, a la tarde va a volver a sonar. Queremos agradecerte. Vamos a ir preparándonos para una pausa. Nosotros contamos con esta excelente ponencia. Recuerden que la van a poder seguir también por YouTube. Seguramente la vamos a estar subiendo para que quede todo este recorte completo. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Y así pasaba por Tripulantes de la Mañana la palabra de Carlos Escliar. La verdad que fue un momento muy agradable el que pudimos disfrutar junto a Rocío. Esto fue hace aproximadamente ya casi 3 semanas en el marco del seminario que él vino a presentar junto al equipo del IPES y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia.
Bueno, muy interesante para volver a escuchar, para volver a replicar también. Si tuviste la oportunidad de escucharla completa o compartiste el link, copialo, replicalo para que pueda llegar a más docencia, bueno, a más ciudadanas, a más ciudadanos también, que tengan la posibilidad de conocer la palabra de Carlos Escliar. Muchísimas gracias a todas, a todos y a todas quienes han acompañado en esta transmisión y en esta edición especial que hemos preparado para todos y todas ustedes, para no dejarlos sin contenido, al contrario, seguir en la búsqueda, ¿no?, de seguir difundiendo pensamientos como los de Carlos, ideas, y quizás generar alguna inquietud o incomodidad que nos lleve a pensar y a reflexionar. Recordamos que la docencia y delegados y delegadas del SUTEP se encuentran en este momento en Congreso Provincial de Delegados en Tolwyn. Por eso esta edición de Tripulantes de la Mañana, más corta que otras, pero mucho contenido de la mano de Carlos Escliar. Queremos agradecerle a toda la audiencia por habernos acompañado. Espero que los on demander también disfruten de esta entrevista y la busquen en FM Nuestras Voces, el canal de YouTube, tripulantes.tdf en Instagram, fm.nuestrasvoces, el Instagram también de la radio, 2901 50 50 73 para comunicarse, dejar su mensajito, su noticia, lo que necesiten compartir y difundir. Muchísimas gracias, esto va a ser todo por hoy. Hoy me encuentro en esta presentación lamentablemente sin el equipo, pero bueno, estamos desarrollando otras tareas. Mi nombre es Nel Coronel, me acompañan siempre Rocío Solier, Alejandro Nini y sustancialmente y esporádicamente quien se sumó recientemente al equipo, Macarena. Así que esto es Tripulantes de la Mañana, nos vemos el próximo lunes, buen fin de semana. Esto fue Tripulantes de la Mañana. Llegamos al final del recorrido. Esto fue Tripulantes de la Mañana.